Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más conectados pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. En este tiempo andamos todos con los celulares, en la pantalla sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos, en el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes y amistad virtual. Bienvenidos y bienvenidas a este proyecto de comunicación que habita la difusa frontera entre el podcast y la radio y que por una fortuita combinación de escasez creativa y pereza intelectual hemos dado en denominar Casi Radio. De este lado del micrófono Martín Solsona les habla, compartiendo estudios con las culpables del colapso en las redes de tráfico de datos cada vez que hacemos un nuevo programa. Los diamantes en bruto de la comunicación, la envidia de todo el espectro radioeléctrico y sus adyacencias cibernéticas. Señoras y señores, estoy hablando de Lorena Pedraja y Alejandra Sila. Bueno, qué presentación. No esperaba menos de todas formas. Bueno, como Lorena se detentó, sigo yo. La perdimos. Acá, sí, de este lado Alejandra. Un halago, la verdad, me dejaste anonadada con esto, con esta presentación. Y yo siento que me quedé corto, mirá. Corto. Cortísimo. Pero además, no puedo decir mucho más cosas porque me censuraron el otro día, quiero decirlo a la audiencia. No puedo hablar del clima, parece, en la presentación. Así que no voy a decirles cómo está el día hoy, se van a quedar con las ganas. Lo siento mucho, pero bueno. Ale, sigo escúchame. Presentando porque tenemos acá un compañero que se vino a pasar turismo con nosotros. Eric Alves. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, Eric? ¿Todo bien? Me vine a hacer turismo a Montevideo, que a contrapelo del resto del país. Del Uruguay. Está linda la ciudad. Lluviosa, pero no podemos hablar Pero del no, clima. no se habla del clima. A mí no me se habla del censuraron, clima. los demás no pueden hablar del clima. Necesito un botón rojo acá cada vez que hablen del clima, yo les aprieto el botón rojo. Además, esto es un podcast. ¿Qué pasa si No. lo escucho dentro de 3 días? Y... No. Para algunos es un programa de radio, para otros es un podcast. No El se tiempo sabe. dirá El dónde tiempo iremos dirá. a parar. Antes Bueno. de seguir, vamos a portarnos bien, vamos a cumplir con las formalidades como nos gusta a nosotros. Vamos a decir cómo hace la gente para Exacto, seguirnos, para saber quiénes somos y vamos todas a esas decir, cosas. Quien se quiera arrimar, contactar o indagar sobre nosotros se puede acercar a nuestra página web masigualdad.org.uy. Por Instagram nos encuentran como Colectivo Más Igualdad, en Twitter como más_igualdad, y este hermoso programa lo pueden escuchar en el canal de YouTube de Más Igualdad y en Spotify como Casi Radio. Y atención, porque ahora también pueden seguir a Casi Radio en Instagram. Queremos saber más sobre quienes nos escuchan del otro lado y que nos manden sus opiniones. Sí, Casi Radio Uy es el usuario. Recuerden darle seguir. Próximamente estaremos, empezando a inaugurar un poco lo que es esa vía de comunicación con los que nos escuchan. Pochita, convídanos con algo más. Y bueno, y en el colectivo tenemos mucho espacio para que se arrimen a participar y a sumar ideas, porque esto es un espacio en construcción. Así que los invitamos a todos que participen, que se arrimen. Ya Lore les dijo en las redes. Además, podemos participar, se puede participar de otra forma. Quiero decir que Marto me hace señas y por eso yo me estoy riendo. Todas cordiales. Iba a la parte de que decía que también se puede aportar de otras formas, ¿verdad? Correcto. Bien, gracias porque Eric me da la razón, entonces yo ahora me siento mejor. Vine acá para darme pie la razón. Y darte la razón, claramente. Y entonces tenemos un mail. Tenemos un mail para aquel que quiera colaborar.
es largo, esperen un poquito, finanzascolectivo+igualdad@gmail.com. De todas formas, si no se acuerdan, nos buscan en las redes, nos hablan y nosotros le pasamos el mail. Sí, no se preocupen que si tienen ganas de colaborar, le vamos a hacer la tarea muy sencilla. Vamos con el primer bloque entonces, ¿nos ponemos un poco serios? Vamos al primer bloque. Voy a bucear hasta el fondo del mar, esa hermosa ciudad. Pinta mucho lo que sería una presidencia del intendente Orsi, ¿no? Comprando votos de Canuto en secreto, siendo muy vivo para hacer ese tipo de maniobras, pero muy torpe para administrar los dineros de los contribuyentes. Cuando hay una compra de votos evidente como esta, hay un pobre diablo que vende su voto, pero está el poder que compra la voluntad de un edil de la oposición, y eso es lo que nos preocupa. Yo entiendo esa afirmación, porque hay alguna gente que solo considera que es el dinero lo que mueve las cosas. Hasta entiendo cómo alguien, a quien solo lo mueven esos intereses, puede considerar a un edil como un pobre diablo. De la misma forma que un mal patrón trata a su peón, es lo que acá me parece que está pasando. Entonces por eso digo, entiendo perfectamente el tono, porque es una constante y que obviamente va muy a contrapelo de aquello de la dignidad arriba del regocijo abajo. Cuidado con las citas, y mucho menos vamos a aceptar los consejos cómo tratar a los peones que nos da el intendente Yamandu Orsi, precisamente él, que forma parte del MPP junto con los Tupamaros, no nos van a decir cómo tratar a los peones, ¿no? Dicho edil no pertenece más al Partido Nacional. Hemos llegado a un entendimiento que, más allá de que fue elegido por el Partido Nacional, nosotros le solicitamos la renuncia a la banca. Mi banca no la voy a abandonar, eso que quede claro. Tendrá que hacerme todos los juicios políticos que ellos consideren. Yo creo que actué de buena fe y bien por la ciudad de Canelones. No, el edil no fue expulsado del partido. Volvimos a hablar ayer. Me planteó su deseo de renunciar. Estuvimos de acuerdo en que renunciara, y bueno, estos fueron los términos que hablamos, pero bueno, seguramente todavía no quiero adelantarles, pero a ver, hay algunos cambios que se van a producir, pero todavía no estoy en condiciones de poder anunciárselos. Obviamente en este partido no se echa a nadie. ¿Y tu postura cuál es? Bueno, seguro quienes estén escuchando saben de qué se tratan estos audios, pero vamos a refrescar un poquito lo que fue la noticia de la semana pasada. El edil blanco Juan López fue expulsado del sector Alianza Nacional y además se le pidió la renuncia desde el directorio del Partido Nacional por haber dado el voto decisivo para que la Junta Departamental aprobara un plan de obras de la Intendencia de Canelones por $44 millones. El edil se apartó de la estrategia de su partido, votando junto a ediles del oficialismo departamental para poder llegar a la mayoría de los votos, lo que causó que salieran al cruce varios correligionarios a manifestarse en contra del edil. Pero el más polémico fue el diputado Da Silva, que entre otros comentarios acusó a Orsi de haber comprado el voto del edil. Los escucho. Bueno, la pregunta es cuál es la noticia. Yo creo que hay un asunto acá que en realidad la noticia no es estrictamente lo que pasó en la Junta Departamental de Canelones, donde lo que se votó es una cosa habitual, que entre que todos los partidos votan el financiamiento para un conjunto de obras. Creo que es bastante preocupante lo que sucedió después, es decir, las repercusiones políticas que tuvo este suceso, con una especie de reedición de lo que había pasado hace unos meses, pero que esta vez como que salió mal. Es decir, un edil del Partido Nacional apoya, a través de un acuerdo político, una propuesta de un intendente de otro partido, y desde la centralidad, digamos, de los partidos de gobierno de la coalición, o más precisamente del Partido Nacional, se baja, no sé si la orden, digamos, pero salió Da Silva al cruce, me parece que mostrando cuál es la verdadera preocupación sobre el asunto. Sí, llama la atención, ¿no?, la incoherencia del discurso nacionalista que históricamente ha reivindicado la descentralización, ¿no? No, a mí lo que me resulta curioso es que, como bien señalaba Marto, estas son cosas que suceden a menudo en los gobiernos departamentales, y en realidad ahora se coloca en la agenda como un tema trascendental. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, de cómo en realidad se da el debate posterior, pero en realidad hay un especial señalamiento o los ojos puestos especialmente en Canelones. De hecho, en Maldonado al otro día se votó algo de similares características y no hubo este revuelo de prensa, ¿verdad?
Es que eso es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué esta noticia fue así? Fue tan salió en todos lados, fue la noticia, y además, cómo salieron los senadores, el presidente de Iturralde, el presidente del Partido Nacional. Para y las arrancar cosas- rápidamente. Para arrancar rápidamente. Creo que en realidad la expulsión, o no sé bien Sí, la desvinculación. El alejamiento fue bastante rápido. Fue creo que esa misma tarde. No, lo que pasa que primero dijeron eso, pero después, viste que así están en los audios, está un poco atrás. en el audio que pasamos. No sé, aparentemente lo que hace es que se desvincula de Alianza. Del sector. Pero, por lo que dicen, no se podría expulsar a alguien de un día para otro del partido porque tienen que hacer, bueno, todo el protocolo, no sé cómo es el procedimiento que habla él, que tienen que hacer. Sí, como Entonces, que creo se que apuró. al principio se apuraron, salieron con toda y bueno, y también creo que lo que llevó a que se arme tal alboroto es también las primeras declaraciones de Da Silva. Creo Con que fue el correr de primero. los días, además, aparecieron voces discordantes, básicamente a lo que decía el presidente del partido. Sí, Vidalín, por ejemplo, ¿no? Sí, yo antes de eso me gustaría reparar en la primera intervención que aparece, porque cuando aparece Da Silva hablando, no solo, digamos, que pone el debate en unos términos, la verdad que muy pobres, porque mientras Canelones se está discutiendo un presupuesto para un conjunto de obras que tienen que ver con las necesidades de la población, de acceder a servicios, de calidad y un conjunto de cosas, Da Silva no solo acusa de comprar votos, que es algo bastante grave, sino que aparte arranca diciendo, imagínense una presidencia de Orsi, ¿no? Es una cosa así lo que Quizá dice. eso explique Sí. por qué los ojos están puestos en Canelones, digamos. Seguramente. Sí, a mí me quedó un poco la impresión de que venía por ahí, porque realmente, tanto en otros departamentos se votan cuestiones similares y no hay problema. Aparte, estamos hablando de un gobierno que, tanto desde que asumió, como, bueno, inclusive fue el propio discurso de la calle Pou al otro día del referéndum, en la conferencia de prensa, hablando de diálogo, de construcciones conjuntas, de pedir que no le pongan palos en la rueda. Y la pregunta es, ¿cuál es el diálogo posible o a qué se refiere, digamos, el gobierno cuando habla de que quiere dialogar, de que quiere acordar, de que está hablando de un proyecto país para acordar con otros, si cuando uno propio, un edil propio, en una junta departamental vota un plan de obras, ¿no? Un plan de obras es una cosa que uno diría es acordable en base a un acuerdo político sobre obras y le salen a decir que es un traidor. Yo la intervención de Da Silva la separaría en tres. Lo que decías vos, Marto, de lo que dijo de Orsi, como si estuviera en la presidencia, lo primero que dice en su intervención. La segunda, yo me pregunto, capaz que nosotros no lo vamos a saber, ¿no? Eso capaz que algún abogado o algún... Pero me parece bastante grave que el tipo acuse de comprar un voto. Pero capaz que es una visión mía nomás. No sé si realmente es tan grave o no, me dirán. Y la tercera es cómo habla con total impunidad del edil de su propio partido, ¿no? Bueno, a mí me resulta bastante curioso, de hecho, es una pregunta que me vengo haciendo desde hace tiempo, es justamente cuando ocurren estos hechos, quienes salen con comentarios un poco destemplados son aquellas personas, por ejemplo, en el caso de Graciela Bianchi sucede todo el tiempo. Acá estamos hablando, por ejemplo, de una acusación que debería tener su afirmación penal, digamos, y claro, la tiene una persona que tiene fueros, entonces eso queda en el debate público instalado. Sin embargo, esa persona que tira eso, que en este caso es el diputado Da Silva, no se hace responsable de sus dichos porque en realidad nadie lo puede acusar de difamación, ese tipo de cuestiones. Claro, capaz que es por eso, porque es senador. Bueno, y hay que Senador, acordarse también de lo último, ¿no? Que aseguró que contrató a 2 abogados administrativos y a un ingeniero civil para hacer un seguimiento muy detenido del destino de los 44 millones. Sí, eso es como parte, digamos, de esta cuestión del manto de sospecha, ¿no? Sí, o sea, sí. se largan acusaciones, se siembran manto de sospecha, y creo que lo peor de todo es el nivel del debate político. Es decir, es muy difícil pensar que cuando uno tiene un país con órganos de gobierno, digamos, partidos al medio en su conformación, con 2 grandes alianzas, estás hablando de que necesitas discutir la seguridad social, por ejemplo, a 30, 40 años, son proyectos largos, o que querés discutir acuerdos comerciales de largo plazo, estás hablando de un TLC con China.
Y el nivel del debate es que Orsi no puede hablar de peones porque está en el MPP, que es donde están los tupamaros. Sí. Y el otro que le dice que si un presidenciable es así en la Junta Departamental, entonces imagínense, o sea, realmente es lamentable cómo el fenómeno mediático ha hecho que el nivel del debate político sea paupérrimo. Sí, me hace acordar a los programas de la tarde argentinos, ¿no? Sí. Bueno, los programas uruguayos se han nutrido de este tema esta semana. Sí. Pero ha salido en todos lados y se ha comentado en todos lados este tema, ¿no? Ha dado para muchos programas de televisión, de radio como nosotros, así. Ahora, también es verdad que tomó lugares impensados. Por ejemplo, el edil Juan López llegó a decir que no sabía si iba a aparecer boyando en el río de Santa Lucía, ¿no? Era terrible. A mí me cuesta un poco reírme porque en realidad, francamente, bien puede ser una exageración. Yo no conozco tan en detalle la situación como para hablar con propiedad, o bien puede ser que perfectamente le pueden haber llegado un conjunto de amenazas relativamente preocupantes. Exacto. Pero bueno, esperemos, no sé, yo anhelo que algún día podamos tener un debate político con un poquito más de nivel, aunque sean adversarios políticos. Es decir, en realidad, los que dan el ejemplo de cómo se hace la política acá, en el fondo son Yamandú Orsi y Juan López, que acuerdan en el marco de un plan de un proyecto de obras. Es decir, bueno, yo voy a hacer este proyecto. Bueno, a mí me parece que le falta esto. Bueno, se acuerda y vamos. Ahí también tenés una cuestión que es lo que decíamos hace un rato. Con los días también aparecieron voces discordantes dentro del partido de gobierno, del Partido Nacional particularmente. Quizá también ellos salieron a defender algún tipo de política o de forma de hacer. De todas formas, las noticias últimamente, yo tengo la sensación de que esta ha sido de las que más duran, ¿no? Pero ponele que duran estas noticias 2-3 días y luego nadie más se acuerda de lo que pasó. Sí. Esta ha sido la que me ha llamado la atención, que ha durado más, ¿no? Bueno, igual ahora en turismo se va a fumar. Sí, se va a fumar. De esta conversación que estamos teniendo también saco otra, que lo que decía Marto del debate, cómo ha bajado el nivel del debate político. A mí me queda la duda si las redes, a veces pienso, las redes no tienen un poco que ver cómo se meten las redes en todo esto de bajar el nivel político y cómo se discute. Sí, indudablemente. Capaz que acá son todos más jóvenes que yo, capaz que me tildan de vieja, pero yo lo que he visto es que las redes también hacen, sobre todo el Twitter solo lo tengo para mirar nomás, ¿no? Todavía no logro ver cómo funciona muy bien, pero leo los comentarios. Me parece que aparte es una red que están los políticos también, ¿no? Todos los políticos se contestan por ahí, se dicen cualquier cosa, y me parece que eso también ha como avalado que la discusión y el debate baje de nivel. Sí, en 120 caracteres difícilmente se puede hacer un análisis con la complejidad que la realidad merece, ¿no? No, pero ellos hacen un hilo de eso lo sé. Sí. Hacen un hilo ahí y siguen hablando. No, yo no sé hacerlo, bueno, leo. Vamos a practicar después. No, lo curioso ahí es que justamente yo creo que el sistema político en general, más allá del gobierno, han notado que los medios levantan de allí. Creo que la estrategia, por ejemplo, de Da Silva también tiene que ver con eso. Él sabe que cualquier disparate que tire en esa red la va a levantar un medio de prensa. Yo no creo que sea solamente tiro el debate para que mis seguidores o quienes lleguen a este mensaje formen una opinión. Creo que también tiene que ver con tener presencia pública. Los medios van a levantar sí o sí lo que dice un senador de la República en Twitter. Y sí, más si tiene esas características. Sí, indudablemente que se busca un cierto impacto para estar en la agenda. Muchachos, nos quedamos sin tiempo. Vamos al siguiente bloque. Vamos a estar con Nico Figueredo hablando de aporofobia. Señor que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie. Busquen su suerte en todos los rincones, piensen las muchas cosas que no fue. Pichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero, y a más no tiene patrón. Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer.
qué cosas raras pasan en el mundo. Usted tiene agua, yo no tengo sed. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza, si no la compra llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, 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 laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, laray. El 20 de diciembre de 2017, el término aporofobia fue incluido en el diccionario de la Real Academia Española. Aporofobia es un concepto acuñado en 1990 por Adela Cortina para nombrar el rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre. Bueno, y para esto, acá estamos en el bloque 2, para conversar con Nicolás Figueredo, licenciado en Trabajo Social, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, y vamos a conversar sobre la aporofobia. ¿Cómo andás, Nicolás? Bien, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos y por compartir este momento con ustedes. Nico, sí. La primera pregunta. Acércate un poquitito más al micrófono, o acércate al micrófono. Me acerco. ¿Tenemos que hablar de aporofobia? Sí y no. De aporofobia y desigualdad, y de aporofobia y meritocracia quizás, y de aporofobia y cómo se distribuyen los recursos, no solo de aporofobia, digamos. Bueno, eso no es el problema del libro, que lo planteo en la reseña, es que queda excluido en eso y no lo vincula con cómo eso desarrolla, cómo la aporofobia juega o puede jugar un rol ideológico en que esos discursos estigmatizantes justifican el no desarrollo de políticas públicas que mejoran la calidad de vida de ciertos sectores de la población y sobre todo el no disponer de los recursos necesarios y que de algún lado tienen que salir. Antes capaz nos explicás un poco. Ya está, ya terminamos. No, claro, un poco más despacito, ¿no? Si le tuviéramos que explicar a alguien, groseramente, que está parado en la calle, ¿qué es la aporofobia? ¿Y por qué inventamos un término, digamos, para llamar a la aporofobia? ¿Qué le diríamos? Bien, en realidad el término surge, Cortina lo desarrolla en contraposición con la xenofobia originalmente, cuando empieza a ver que en realidad la discriminación y algunos delitos de odio que se llaman, que se legislaron en España, delitos basados en la apariencia física o en racismo, o en la forma de vivir la sexualidad, contra los extranjeros, eran contra extranjeros pobres en realidad. Digamos, a través de la constatación de que a los jeques árabes millonarios que compran los cuadros de fútbol de España no hay ningún tipo de aversión, sino que es contra la pobreza, y empieza a desarrollar esta idea de que no niega que existe la xenofobia, pero decide que existe una aversión hacia los pobres, que es de donde viene aporofobia, y se constata en dos elementos centrales que son los delitos activos, las acciones activas, que son delitos de odio, por ejemplo, que en Uruguay sí es conveniente, hoy ante tu pregunta que era un poco más sugestiva, yo decía que no, pero igual sí es conveniente hablar de aporofobia. Por ejemplo, hemos tenido delitos hacia personas en situación de calle que no han sido después suficientemente aclarados en los medios, los por qué, pero todo indica... No está claro si son delitos de odio porque son pobres o si tienen otro tipo de origen, digamos. Sí. O causalidad. Estamos hablando, ¿verdad?, de, por ejemplo, cuando han prendido fuego a personas en situación de calle o el grupo, por ejemplo, de que salía con los bates de béisbol, ¿no? Sí. Escuché que no solo fue en Uruguay, también se ha dado en Argentina y en Brasil, o sea que es algo como regional. Sí, y se ha dado hace mucho tiempo. Estos últimos casos salieron a la prensa, pero en realidad todo el tiempo sufren
agresiones que son por vivir en la calle, que no son porque, digamos, una venganza, porque esa persona hizo algún problema anterior, que ahí sería, bueno, es un delito, pero en el marco de otra relación, de otra realidad. Ahora, la aporofobia no se trata solo de la gente en situación de calle. No. Ahí lo traía porque era ejemplo como de delitos de odio en Uruguay. Claro, después están los discursos de odio y el rechazo se basa en la construcción de un nosotros del cual estas personas quedan excluidas. Digamos, la sociedad, hay un nosotros en la sociedad para quienes tenemos ciertos compromisos y relaciones de reciprocidad moral, podríamos llegar a decir, pero estas personas quedan excluidas de esos compromisos que tenemos entre los demás. ¿Se manifiesta más hacia personas en situación de calle la aporofobia? No necesariamente. Es decir, el no desarrollo de las medidas tendientes. La aporofobia es una actitud activa cuando es de violencia, pero también existe la aporofobia implícita o pasiva, podríamos llegar a decirla, que es el no desarrollo de políticas que garanticen los derechos básicos de las personas. Eso es un desprecio hacia la vida de la otra persona, aunque no sea mediante acciones activas. Eso me parece que hay una beta interesante, es decir, nosotros hablamos de aporofobia, uno piensa en fobia, piensa en rechazo, piensa en miedo, claro, piensa en esto, piensa de alguna manera en acciones violentas y demás. Ahora, en una sociedad que esto que vos decís, digamos, por un lado desconoce en el sentido de que no hace nada para garantizar el acceso a derechos de personas pobres, pero que además tiene un funcionamiento y un orden que básicamente lo que hace es producir pobres, difícilmente se pueda no hablar de aporofobia, digamos, porque a mí a veces lo que me pasaba escuchando un poco y leyendo un poco es que no me queda claro qué es lo que pasa primero. Es decir, dice, bueno, yo veo la aporofobia porque veo cómo en la sociedad hacia las personas pobres hay un cierto rechazo, pero en una sociedad que produce pobres, ¿se puede hablar de que el rechazo es hacia las personas pobres? Cuando en realidad esas personas de alguna manera ya fueron rechazadas en el sentido de que no se les preguntó antes de ser pobres si ellos qué lugar social querían ocupar. No sé si me explico. Sí, acá nos vamos un poquito del concepto original de Adela Cortina, pero me parece interesantísima la pregunta. Sí, en realidad, digamos, el conjunto de ideas totalmente estigmatizantes por momentos y prejuiciosas hacia los pobres contribuyen, digamos, obviamente nunca se ha preguntado, pero contribuyen a sostener ese sistema en el sentido de que colocan la culpa de la pobreza en las personas y por lo tanto hacen más tolerable que exista esa situación si pensamos que son pobres porque no se esfuerzan. Bueno, ahí es más tolerable que nosotros tengamos otros beneficios que esas personas no tienen y que eso no cuestione nada del orden que tenemos. Ahí la aporofobia podría ya decirse que tiene hasta como una función ideológica de justificación. Quizás no sería la aporofobia explícitamente la palabra, pero sí las formas estigmatizantes de entender a las personas más pobres y culpabilizándolas. Claro, quitando de alguna manera la responsabilidad que tenemos nosotros, por si nos ponemos de este lado, digamos, si fuéramos los aporofóbicos, si se quiere, el término no establece, digamos, la relación que existe entre la pobreza y la responsabilidad social que existe sobre ella, digamos. Yo ahí volvería un poquito a lo de Cortina, que ella lo que decía era que el término, se le había ocurrido esto porque hay una cosa que es la conciencia colectiva, que no se ve, no se visibiliza hasta que no le ponemos una palabra, ¿no? Necesitaba ponerle una palabra a eso para hacer visible lo que sucedía. Es difícil hacer visible eso si no le poníamos una palabra. Entonces a esto me voy acá en Uruguay, ¿no? Porque Cortina hablaba de España, pero yéndonos a Uruguay con esto. Como sociedad acá, ¿vos pensás que nos damos cuenta, más allá de que este término, yo creo, esta palabra, yo creo que entre los académicos, la gente militante y eso está en la vuelta, pero como sociedad, ¿nos damos cuenta de que existe la aporofobia? Y nos podemos dar cuenta con facilidad cuando existen acciones directas, como puede ser un delito de odio o discursos de odio. Pero cuando existen situaciones más soslayadas, que son estigmatizantes y que ahí no, porque en realidad ideas como que las personas que cobran prestaciones no trabajan y que las políticas sociales que se desarrollan inhiben el esfuerzo de las personas, están bastante generalizadas. No tienen ningún asidero, invisibilizan el trabajo de las personas que son pobres, que en realidad las personas pobres son trabajadores que ganan poco, básicamente. Claro. Pero ahí ese efecto estigmatizante de las ideas que circulan, eso no es cuestionado. Eso circula libremente y no, eso sí es necesario explicitarlo. Esa aporofobia es más implícita
no es tan fácil de ver en nuestra sociedad. Las personas tampoco piensan, uy, capaz que estoy teniendo rechazo hacia el pobre. No lo piensan así. No, esto funciona a los niveles del inconsciente, por eso también, digamos, es necesario explicitarlo y para poder... Pasa que también si comenzamos a explicitar fuertemente, el paso siguiente es necesario financiar políticas de mayor calidad. Y entonces ahí también hay uno de los bretes. Que es ese problema que yo, disculpen, le veo quizás al libro de Aporofobia de La Cortina, es que lo desvincula demasiado, entiendo yo, de las bases materiales y de la redistribución de recursos. ¿En qué sentido? Desvincula esto de la conciencia colectiva con visualizar con lo material. Que no plantea con la infraestructura. Sí, que esta forma de estigmatización lo que hacen también, y estas formas de entender la situación, lo que hacen es permitir transcurrir sin mayores problemas las vidas de quienes no desean aportar más de sus ingresos para el desarrollo de políticas públicas, porque en realidad la culpa es del otro. Si empezamos a pensar que la culpa no es del pobre, ahí empezamos a pensar de, bueno, yo tendría que aportar más de mis impuestos. Entonces, esa visión estigmatizante tiene una funcionalidad para aquellos que no quieren aportar más de sus impuestos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. O sea, lo podemos relacionar, como dijiste vos al principio, con la meritocracia. Capaz que podés explicar lo que significa meritocracia. Sí, con la meritocracia que sería la idea de que, bueno, cada uno tendría que tener su idea más pura de meritocracia, tendría que acceder a bienes y servicios a nivel de bienestar de acuerdo a su esfuerzo y, bueno, y a su capacidad. Mérito entre esfuerzo y capacidad. Algo que hace unos años se viene dando mucho, ¿no? Que uno se viene escuchando mucho en la calle es, yo me esfuerzo, me merezco más, los demás no se esfuerzan y le dan, por ejemplo, con las prestaciones, pasa eso, ¿no? El Estado les da y yo me esfuerzo todo el día trabajando y a ellos les dan. Sí, ahí una discusión honesta en realidad sería, bueno, todos nos esforzamos, hay gente que se esfuerza más, gente que se esfuerza menos. Pero nadie en su sano juicio podría discutir que depende del lugar en el que estemos viviendo, nuestros esfuerzos rinden distinto. Eso en realidad no puede ser discutido por nadie. O de dónde partimos. Sí. Y en realidad, y hay muchas personas que viven bien, quizás si se esfuercen poco, y eso en el discurso que está en la sobre la meritocracia en general no es cuestionado. Es de alguna manera lo que sostiene la cultura hegemónica, es decir, es muy difícil sostener este tipo de orden social sin creer en eso, porque en el fondo habría que optar por algún otro tipo de rumbo. Sí. En el fondo los pobres son pobres porque no quieren trabajar, porque no se esfuerzan lo suficiente. Sí, eso es lo que dice la sociedad, ¿no? Sí, y esto en realidad se encuentra, es una situación que atraviesa el tiempo, ¿no? Digamos, si uno lee el texto de Engels sobre la clase obrera, la situación de la clase obrera en Inglaterra en el siglo XIX, ve los argumentos que se daban en Inglaterra para reformular la ley de pobres, y era que la gente cobraba las prestaciones y tenía hijos para cobrar las prestaciones y dejaba de trabajar porque cobraba las prestaciones en Inglaterra del siglo XIX. Básicamente son los mismos argumentos que se manejan hoy. Con distinto collar, parece que el gato sí es el mismo, el problema. Y esto hoy hablabas de las políticas públicas, pero ¿qué en general, qué podemos hacer qué se puede hacer en Uruguay, por ejemplo, para combatir un poco el discurso aporofóbico? Y acá hay un problema, porque es que hay una gran dificultad para que se constituyan en un colectivo, un colectivo político, en un colectivo con capacidad de presión, con capacidad de defender sus intereses. Claro. Está mediado por los partidos, pero si bien obviamente en Uruguay hay partidos casi que plenamente aporofóbicos y otros no, pero hay partidos de pobres. Sí, exactamente. Eso no hay. No hay. No hay manera, no hay ningún partido que sienta realmente en pie la urgencia de resolver ese conjunto de problemas. Siempre media algún asunto de conveniencia, algún asunto de tenor, algún asunto de combinar con otro. Sí. La calidad de la democracia que tenemos en ese sentido me parece que tiene... Sí, siempre hay una posibilidad de que los intereses de estas personas puedan ser negociados en función de lo que se pueda entender como otra estrategia mayor y no ser respondidos directamente. Más por el lado del rédito electoral, si se quiere. Sí, también. Y contanos un poco, esa es la principal dificultad, disculpa, que yo veo con respecto a otros colectivos que sí sufrieron rechazo y ataque, pero lograron constituirse en organizaciones. Esta es la principal dificultad que veo para estas personas. Que esto pasa no solo en Uruguay, sino, digamos, los textos al respecto plantean de que justamente el desempleo, la exclusión no genera muchas personas individuales que lo están sufriendo, pero que no logran organizarse.
No, yo te iba a preguntar para no sé si creo que estamos más o menos en el tiempo para ir cerrando. Hiciste un artículo que tuvimos ahí un malentendido con un libro, que es una reseña del libro de Adela Cortina, ¿no? Sí. Contanos un poco ahí cómo... No, en realidad traté de no hacer un resumen lineal del texto, sino de desarrollar brevemente en la reseña las ideas centrales del texto. El argumento, como de desarrollar una estructura central del texto que trata sobre la porofobia. Exactamente, que es sobre el libro Porofobia, de la Cortina. Perfecto. Yo la estuve leyendo, me pareció interesante, me dio un poco de ganas de leer el libro, particularmente me dio curiosidad cuando habla, digamos, de nuestras limitantes biológicas. Digamos. Sí, es la parte... Me da curiosidad, ¿no? Realmente no lo leí. Sí. Dame tu opinión, por favor. Y es la parte más polémica. Uno en principio diría, bueno, esto después entrar a husmear, a ver un poco más. Y sí, parece que hay toda una discusión de que determinadas actitudes violentas o discriminación, lo que fuese, pueden ser explicadas o tenemos ciertas tendencias de acuerdo a nuestras características biológicas y se propone intervenciones biológicas sobre eso. Sobre todo sobre determinados delitos, por ejemplo. ¿Pero ella lo llega a proponer como solución? Porque leí las dos cosas. Por un lado, como que gente decía, bueno, es polémico porque plantea esto, pero por otro lado, como que se manifiesta éticamente en contra de hacer ese tipo de cosas. Ella no lo plantea como solución. Ella, de hecho, formó parte del Comité de Aplicaciones Biológicas de España. Ella plantea que en realidad no está madura todavía, que es necesaria una neurociencia crítica y que ninguno de estos experimentos o acciones pueden desarrollarse sin la adhesión voluntaria de las personas involucradas. Y plantea que por el momento no sería aplicable. Pero por suerte también plantea que algo así como que nuestro cerebro es bastante plástico, así que hay esperanza, digamos. Sí. No solo tiene lo malo, sino que podemos adoptar lo bueno. Sí, de que esas bases biológicas pueden ser entrenadas y formateadas de forma distinta, digamos. Bueno, termina con cierto optimismo, por lo menos. Por lo menos. Tenemos un poco de esperanza. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Esperemos que haya quedado algo claro de esto. No, muchas gracias a ustedes. Difícil. Espero yo haber sido claro en las respuestas. Bueno, ya nos vamos a enterar. Vamos a tener alguna devolución. Alguna devolución ahora en las redes. Ahora Exacto. Que tenemos redes propias. Bueno, nos vamos al bloque 3 entonces. Bravo, shit, man. Che, aerosol en el ritmo. Quito nada, bitch. Quito nada, bitch. What? Vivo bajo presión como una coca en lata. Medito bajo el sol mientras quemo una planta. Sé que la fe, la verdad y la historia me bancan. Me desplazo entre sonidos, he estallado hasta las tantas. ¿Por qué vas a decir que no si yo sé que te encanta? Rapeo y se para el reloj, las manos se levantan. Soy el nudo en la garganta, eso que nunca se dijo. Deja de darle tanta mierda y ponele más rap al tuyo. Que en la calle hay mucho malcriado. El envase de esa crema dice caducado. Yo estoy en el tejado, me echando un porro prensado, dejando todo de lado, comiéndome la escena a bocados, pensando en que los de arriba se la están llevando toda y no me van a dejar sin mi parte. Llámalo como quieras, el arte es solo un pretexto. Viajemos un planeta aparte, solo un momento. Pray for a lado que te haga sentir en tu casa. Crossing down the street en el Audi, secuencia hasla. Pray for a lado que te haga sentir en tu casa. K47 en Atlanta, bupeándola hasta las tantas. Pray for a lado que te haga sentir en tu casa. Lo hacemos por el queso, por el pan y por la salsa. Cumpliste la edad para entrar en la cancha. Te llevaste la rubia, la copa y la hinchada sobre tu espalda. Cuando empezaba a rapear me decían que era un fiasco. Ahora me sostienen el micro, Lil Kiko. Casi nunca leo libros, escucho discos. Y no escucho esos giles, me causan asco. Me acuerdo cuando me dabas la espalda, no de maleducada, no te importaba tanto. Me viste tocando como te cambió la cara. Te quedaste sin nada por mendigar mi plato. No conocía lo puro hasta que sentí tu tacto. Veo pibes de mi edad comiéndose los mocos. Gracias a mis chicos por incitarme a hacer esto. Si antes con 1.6 me dicen paro para un poco.
Eras mi veneno, yo tu síndrome. Se te escapó mi nombre en medio de un orgasmo ajeno. No obstante le chiflo a los pibes para los 5G. Terminó en el camerino con cara de chico bueno. El tiempo corre, vos tendrías que estar moviéndote. Debes cercar mi amigo para ver si está todo ok. Si el rap sigue vivo es porque somos cómplices. Tu keep signs son de street cretinos jóvenes. 5 grays de radiación y subiendo. Like a Polaroid, captura estupendo. Un mensaje y nada, les hace la maquiñada. Comprar por tramos pulido, ojito, nada. Todos estos pibes están perdidos en el vicio, pero les traigo barra y quieren hacer ejercicio. Que me corten el... Bueno, llegamos finalmente al bloque 3, al bloque cultural, y hoy nos están acompañando para hablar de freestyle, un movimiento que está muy en auge en Uruguay, ¿no? Nos están acompañando Polo y Slow. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo va? Todo Muchas bien. gracias por la invitación. Bueno, y acá, no sé si está bien dicho freestyle, ¿es así? Sí, es así. Bueno, porque ellos hacen competencias, son como lo que se diría, a ver si estoy bien, peleas de gallos. Batalla de gallos, sí. Batalla de gallos. A ver, antes me dicen las edades que tienen. Sí, yo 15. Yo tengo 19. O sea que Polo tiene 15 y Slow tiene 19, son chicos, ¿no? ¿Hace cuánto más o menos que están en esto? En las competencias yo estoy hace 3 años, pero interesado en el freestyle hace 5, 6. ¿Y cómo llegaron a interesarse? Yo rapeo hace, voy a competencias hace más de 4 años y empecé unos 5 meses después de haber empezado a practicar más o menos. Y nada, fue como más un vínculo familiar con mi primo que, tipo, si no hubiese sido por él no hubiese conocido el tema de las batallas y eso. Yo estaba muy arraigado a otras cosas, tenía la mente en otras cosas, también era muy chico, entonces, tipo, fue más que nada por mi primo que ¿Qué hacen específicamente en las batallas? En las batallas nos inscribimos, tiene un costo también. Para y eso, rapeamos. para eso que expliquen un poquito cómo se organizan, porque lo interesante de esto es que ellos se organizan para hacer las competencias. No es que haya una organización grande que vaya organizando, sino que distintos se organizan en distintos lugares y van armando, algunas llegan hasta llegar 150 personas, me han comentado. Sí, yo básicamente manejo una de esas organizaciones. Se llama Hypnotic Palace, se hace frente al Palacio Legislativo en la Plaza 1 de Mayo. Nada, yo por mi lado más o menos manejo varias cosas que también, tanto de manejar fotografía como manejar un contenido audiovisual, videos para YouTube, etcétera. Se maneja bebida porque hace poco conseguimos de sponsor a Limol, etcétera. Manejamos un cierto punto de gente o público que a esta altura está creciendo bastante rápido. Manejamos entre 80 a 90 competidores y un público entre 120 personas aproximadamente. ¿Por dónde se convocan? Todo es por Instagram. Todo por Instagram, solo Sí, Instagram. Se suben flyers que serían como boletas en donde hay información de dónde es, ¿a qué hora? Jurados, host, todo. ¿Ustedes tienen Instagram que quieran pasar para los que nos están escuchando? Sí, polo.rzc. El mío es slow.one. Bueno, y volviendo al otro, entonces se organizan, se convocan por Instagram y se juntan en distintos lugares, ¿verdad? Sí. Y luego hay un jurado. ¿Cómo eligen al jurado? El jurado lo elige el organizador, normalmente. Son 3 jurados y a veces 5. ¿Y ustedes sienten que esto, en estas competencias o en todo el freestyle, hay determinada jóvenes que van a esas competencias, o hay de distintos lugares, ya sea de distintos barrios o de distintas, sean, no sé, como distintos enfoques de los jóvenes, distintos tipos de joven, Sí. o tenés que tener una característica? Hay muchos jóvenes de 15 años, 16, y hay viejos que ya están hace muchos años en la cultura. Que ¿Qué significa viejos? ¿Qué significa entendamos viejo? que viejos deben ser 20 años, deben ser viejos, ¿no? ¿Qué significa O sea, viejos? Yo ya estoy para el asilo ahí. Viejos en la cultura me refiero. O sea, que están hace mucho tiempo, son como veteranos. Bien. En la Que cultura son de del freestyle. Claro, dentro de la cultura del freestyle no de son edad. como No de otra de edad. generación, claro. Bien. Yo creo que por ese lado parte más por el hecho de que no hay tanta diferencia en
en cómo piensa cada uno, capaz. Tipo, obviamente podés ir de distintos puntos de vista, etcétera. Y nada, yo creo que no hay un límite, tipo, tanto de edad o forma de pensar, etcétera. Tipo, siempre va a haber lugar para... Las puertas abiertas para cualquier persona, no importa, tipo, seas quien seas, tipo, podés ir y igualmente siempre sos bienvenido. ¿Hay gente más grande que ustedes que les gusta, que va? Sí. Ah, y entonces ahí se hacen las competencias, ¿cómo es que le llaman? El jurado le llaman ustedes, ¿no? Sí. El jurado decide y van pasando, porque hay distintos tipos de batallas, ¿no? Sí, o sea... ¿O son todas iguales? O sea, distintos formatos y distintas formas de cómo llevarlo. El jurado no presenta las batallas, sino el jurado simplemente decide. El que maneja todo eso es el organizador. O sea, en este caso, yo en mi evento, tipo, yo presento, yo manejo todo, tipo, gestiono todo yo, básicamente. Y nada. O sea que hay organizaciones que son solo una persona que hace todo. Sí, a veces sí. Explíquenme un poquito esto que estaba diciendo antes Ale, de pelea de gallos. ¿Qué es lo que pasa? Hay que se arma como... batalla, perdón. Se arma como una, digamos, discusión, entre comillas, que es cantada, si se le puede decir de alguna forma. ¿Es eso? Sí, es como una discusión, se podría decir, rapeando. Y normalmente se puede seguir un hilo, como no, y rapean y se enfrentan. Yo lo que veo que igual el ambiente es bueno, ¿no? Porque yo a veces veo, bueno, lo veo porque uno de los que está acá presente es mi hijo, quiero decirlo, por eso. ¿Cuál? El Polo, ¿no? Y a veces parece que se van a pelear en serio, pero después se abrazan, entonces, y después gritan y está todo bien, o sea, el ambiente es bueno, ¿no? Sí, porque lo que pasa dentro de la batalla queda en la batalla, no es que se soluciona afuera. Lo que pasa dentro de la batalla es de la batalla, son cosas de la batalla. Y tienen que seguir un hilo. ¿O no? ¿O no? Se van respondiendo. ¿Ustedes se animan a hacernos una demostración? Sí, esto nos vamos a ir antes de irnos. Sí, queremos una demostración. Capaz que, no sé si a ustedes les molesta el volumen de... No, y se nos puede poner, ¿cómo es que le llaman ustedes a lo que ponen de base? Santi debe saber. ¿Un beat? Santi, ¿tenemos un beat? A ver. ¿Los escuchamos? What? Tengo que enseñar cómo se hace esto. Voy a presentar todo lo que tengo adentro. A veces sale de un núcleo interior, como el fantasma que me persigue en mi cuarto cuando escribo en mi cuaderno. Pero aprendan que freestyle es mucho más que rap. A veces es partir de un ideal, de saber pensar, de saber amar, de saber que los sentimientos mucho más allá. Pero no saben de eso, a veces hay que preguntar. Hay que informarse para saber lo que es el rap. Es más allá de un trap o boom bap, es saber cómo se hace todo a la hora de actuar. Hay que tener amor propio siempre, pero a veces te atacan los haters. Ahí no podés hacer nada con tu mente. Nos dicen pesados por rapear 24/7. Tenemos lo que se necesita. Nosotros somos una clica, explotamos con dinamita. Tenemos todo lo que ellos no practican. Rapeamos todo con mi clica. Es lo que hacemos, pertenecemos a un movimiento en donde nos entretenemos. Tratamos de sacar todo lo bueno y después lo dejamos en la compe pa' que se lo queden ellos. Wow, qué bueno, muy me encantó. Capaz que nos pueden hacer para el cierre del bloque algo, si les decimos una palabra o algo así, pueden hacer algo para el cierre del bloque, ¿no? Sí, son como, para mí, son como payadores modernos. Sí. ¿Ustedes saben lo que son? Sí, obvio. ¿Y se consideran así? No. ¿No? Bueno, porque improvisaban. Sí, son como payadores modernos de ahora, de esta época. Y bueno, déjame preguntarle a Slow, que es un poquito más grande que Polo, porque ¿viene creciendo el movimiento en Uruguay, crees? Sí, yo creo que estoy hace mucho más tiempo que él y yo partí de una camada diferente, totalmente diferente, en el cual yo cuando venía, tipo, la compe más grande venían 50 personas. Hoy en día vienen 200, 300 personas, creo, en la compe más grande. Y yo cuando vine el movimiento era otra cosa y realmente está creciendo mucho. Se está manejando mucho tipo el tema de la popularidad, por así decirlo. Y el tema de las redes sociales también se mueve un montón. Entonces como que ellos tienen mucha llegada. Y nada, es un
para mí es una locura porque realmente cuando empecé, tipo, eran muy pocas personas. ¿Hace cuánto empezaste? Hace más de 4 años ya. Tipo, empecé en noviembre, yo cuando tenía 15 años, estoy por cumplir 20 ya ha pasado mucho tiempo. Casi 5 años. Sí, casi 5 años. Y Las redes también ayudan un poco a eso, ¿no? A que se convoque más. es todo por ahí realmente. O sea, yo creo que si no era eso sería un poco más complicado. Tipo, Claro. sobre todo Instagram. Y creo que una de las otras llegadas es YouTube, que depende de la competencia, si tiene un buen material audiovisual, tipo ahí esto tiene una llegada importante también. Una preguntita. No sé si conocen y si han llegado a ir a las competencias de freestyle de la UDELAR. Sí, sí. Hace poco fuimos. ¿Sí? ¿Cómo les fue? Bien, perdí en cuartos yo. Bueno, no, creo que está bien eso, ¿no? Más o menos. Bien. Y ahí va pila de gente, por lo que vi, ¿no? Es en la Facultad de Arquitectura. Sí, ahí sí, pero la última no fue ahí, fue en el velódromo. Ah, mira. Y estuvo bien. ¿Cuánta gente va más o menos a esas? A la del velódromo fue bastante gente. A lo último se llenó de gente porque venía gente que no conocía y se acercaba. Qué bueno. Y no sé, eran 80 a 100 personas. Qué bueno. Y entonces va creciendo este movimiento, Slow. Sí, realmente ahí se va llevando. Yo llevo organizando un evento que ya pasó casi 2 años. En septiembre vamos a cumplir 2 años. Pero nada, yo viéndolo desde adentro, porque antes tenía otra postura de competidor y no organizador. Tipo, es una locura lo que realmente está llegando. Gente como de la edad de él, más chico capaz, tipo rapeando, cuando en el tiempo éramos tipo todos tipo capaz que un poco más grande del promedio. El promedio. Entonces, tipo, Bien. Bueno, vamos a tener que ir cerrando este bloque, pero como les dije, nos podemos ir con ustedes rapeando. ¿Rapeando está Con bien? palabras. Cultura, capaz que está bueno, ¿no? La palabra cultura. ¿Pueden? Dale. Oh. ¿No quieren decirnos otra? Radio. Tenemos nuestra radio, así es como lo hacemos nosotros. A nosotros si nos da el rostro, es lo que hacemos en cada competencia. La cultura sin nosotros no tendría nuestra esencia. Esto es real, a esta altura la cultura es mucho más que rap, es algo escultural. Es como crear arte con las manos o en lo vocal, saberse poner a pensar y proyectar. Todo lo que hay acá es rap, te lo puedo pasar. Y si tengo una radio la tengo que sintonizar. Estamos en la radio tratando de llegarlo. Estamos comentando cómo es el freestyle a diario, lo que tenemos para mostrarlo. Y si quieren después nosotros también charlamos. Slow y Polo, estamos en nuestro mambo. Si estamos en la radio, sintonizando un cambio, sabiendo lo que hacemos a diario, mostramos toda la experiencia innecesario. What? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y Gracias con a esto nos ustedes. estamos yendo. Nos estamos yendo. En el último bloque por hoy. Por hoy. Gracias Igual por la ahora invitación nos y el despedimos. espacio. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nadie se quería ir, pero bueno, llegó la hora. A veces se nos acaba el tiempo, nosotros nos entusiasmamos y los contenidos siempre sobran. Antes de saludar, nosotros nos olvidamos de avisarles, de hacerles acordar a ustedes que todos los martes, ¿qué tienen que hacer, Pocha? Todos los martes, por Caras y Caretas, miren Último Bondi, A un las programa del colectivo Más Igualdad también, a las 9 de la noche. Otro de nuestros tantos 21 horas. hermosos emprendimientos como colectivo. Y bueno, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, tenemos redes de Más Igualdad, tenemos redes de Casi Radio. ¿Qué me hacen señas? ¿Me están pidiendo plata acá? No. Ya dijimos. Ya lo dijimos. O de nuevo, otra vez. Bueno, si nos quieren apoyar, ya saben, en el mail de ¿cómo es el mail, Pocha? Que vos lo sabés Finanzas mejor. colectivo más igualdad @gmail.com. Exacto. Bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. A disfrutar turismo. A disfrutar. Feliz turismo.